Bueno, vamos a continuar con nuestra conferencia del día de hoy. Esta sería la última conferencia. Hablamos primero de cómo se formó la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tuvimos una entrevista hablando de la labor de la traducción de las Escrituras a idiomas indígenas aquí en nuestro país. Y ahora vamos a terminar hablando de la historia de la traducción de la Biblia. ¿Por dónde comenzar? Bueno, por la primera traducción que se llevó a cabo de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la historia de la traducción, creo que es importante recordar un par de cosas. El día de hoy hay un tema de discusión al respecto de la calidad de las traducciones y si hay traducciones que son buenas para la iglesia o dañinas para la iglesia. Bueno, hablaremos de todo eso, pero comencemos hablando de la historia de las traducciones. Comencemos primero por la Septuaginta. Veíamos en nuestra primera conferencia cómo la comunidad de la diáspora, los judíos que vivían fuera de Palestina durante el tiempo del exilio o a partir del exilio, habían formado una fuerte comunidad en Alejandría. Y es muy probable que en este lugar, en la Egipto Ptolemaica, en Alejandría, es que se llevara a cabo la labor, bajo Ptolomeo Filadelfo, de traducir el Antiguo Testamento al griego. Así que en un principio, este proceso que fue largo, en un principio la Septuaginta, o la versión de los 70, en realidad era solamente la traducción del Pentateuco. Pero con el paso del tiempo, desde el año 200 antes de Cristo hasta el 80 después de Cristo, todo este periodo de tiempo, se estuvieron traduciendo todos los demás libros del Antiguo Testamento. Pero no solamente a la par de que había traducciones de libros del Antiguo Testamento, también había la labor de revisar las traducciones que ya había. Entonces surgieron múltiples traducciones y todas ellas forman parte de lo que conocemos como la Septuaginta. Así que esta comunidad necesitaba de una traducción porque han perdido el uso de su idioma y necesitan una traducción. Bueno, la Septuaginta fue una herramienta muy importante para la fortaleza de las comunidades judías en la diáspora, pero también fue una herramienta importante para que ellos pudieran construir un puente con sus vecinos no judíos. De hecho, el grupo que conocemos como los temerosos de Dios fue un grupo de extranjeros que sintieron simpatía por la fe del pueblo de Israel y adoraron al Dios de Israel, aunque no eran prosélitos, no se convirtieron en el judaísmo. Un miembro de este grupo de los temerosos de Dios, como eran conocidos, por ejemplo, es Cornelio, que aparece en Hechos capítulo 10. Y la Septuaginta fue muy importante para esa comunidad. Pero sobre todo la Septuaginta se convirtió en algo importante para la iglesia. Esta era la Biblia que usaba Jesús y los apóstoles. Casi la mayoría de citas que tenemos en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, provienen de la Septuaginta y que fue una herramienta muy útil para llevar el mensaje del Evangelio por todo el Imperio Romano. De hecho, fue tanto de la iglesia la Septuaginta que los judíos por ahí del año, me parece que es el 180 después de Cristo, tuvieron la necesidad de hacer una nueva copia, la versión de Aquila, un judío que hizo una nueva versión del Antiguo Testamento al griego, pero que lo hizo tratando de hacerlo con la mayor precisión que pudiera al idioma hebreo, de manera que era muy difícil de leer. Solamente podías leer la versión de Aquila si tenías algún conocimiento del hebreo. Y la razón es que pues los cristianos se adueñaron de la Septuaginta básicamente. Fue muy importante para los cristianos y fue la Biblia que leían los cristianos mientras escribía el Nuevo Testamento. Muy bien. Así que esta es la primera parte, ¿no? Del proceso de traducción. Antes de la Septuaginta no había habido una necesidad de traducir el texto
a otro idioma. Ahora, a la par de la traducción de la Septuaginta, hubo otra traducción, al siriaco, que es el siriaco común, ¿no? Que formó la Biblia que es conocida como la Peshita. Pero la Septuaginta fue muy popular. Luego tenemos la Exapla de Orígenes, que más que una traducción, más bien es una especie de versión, una Biblia con varias versiones en un solo tomo. Bueno, Orígenes fue un maestro cristiano, un teólogo de Alejandría, que venía de padres cristianos. De hecho, su papá, Leónidas, murió en una de las persecuciones que había en ese tiempo, y el propio Orígenes sufrió bajo la persecución de Decio, fue torturado y a los pocos días murió como un mártir, dando testimonio de su fe. Pero fue uno de los grandes maestros del segundo siglo, y fue también, segundo y tercer siglo, y fue un gran maestro de la Biblia. Bueno, la Exapla era este documento en el que había 6 columnas del texto, desde el texto hebreo, una transliteración del hebreo al griego y 4 versiones griegas. Y fue una herramienta académica muy importante. La Exapla le permitía a los cristianos poder debatir con los judíos al tener conocimiento del idioma original, pero también era una herramienta importante para estudiar la Biblia. Entonces la Exapla fue un documento muy importante de su tiempo, y le permitió a los cristianos leer tanto el Nuevo Testamento en griego como el Antiguo Testamento en el idioma original, en el hebreo. Y esa fue la labor de la Exapla. Pero también, sin duda, en este tiempo, en el periodo de lo que llamamos la iglesia temprana, los primeros 4 siglos, ¿no? Una de las obras de traducción más importantes fue precisamente una obra del siglo IV, que es la Vulgata Latina. Bueno, en este tiempo el cristianismo, así como el imperio, estaba dividido, podrías decir, en 2 secciones. En la parte oriental, donde el uso preferido, el idioma preferido era el griego, y la parte occidental, donde el idioma preferido era el latín. Entonces, oriental, griego; occidental, latín. La parte occidental del imperio incluía la África Latina, Cartago, Numidia, y también tendrías pues la parte occidental sería la Britania romana, la parte de Francia, etc. Bueno, el idioma de preferencia en esta sección era el latín, y de hecho hubo necesidad de que hubiera una traducción al latín para los cristianos que vivían en Occidente, especialmente en la África Latina. Y para ese tiempo ya había una versión, la famosa Vetus Latina, un cuerpo de manuscritos traducidos de la Septuaginta, o sea, de la versión del Antiguo Testamento, que ya es una traducción del hebreo al griego, ahora se tradujo al latín. Pero hacía falta una traducción que viniera de los originales, directamente, no del hebreo, del griego y luego al latín, sino del hebreo al latín. Y la persona que se encargó de hacer esta traducción fue Jerónimo de Estridón, un monje del siglo IV que el obispo de Roma, Dámaso, le encargó precisamente esta traducción. Así que Jerónimo comenzó su traducción. Su objetivo era hacer una versión directamente del hebreo al latín, y que fuera un latín mucho más sencillo y más común que el latín clásico. Y bueno, lo logró Jerónimo, y a la par que estuvo a través del tiempo traduciendo el Antiguo Testamento al latín, también hizo una revisión del Nuevo Testamento con manuscritos del griego. Ahora, algo interesante de la Vulgata Latina es que tuvo sus críticos en el tiempo. Había pues cambios en la redacción de la Septuaginta a otro idioma, que es el latín. Y muchas personas se quejaron y criticaron la Vulgata Latina. Esto lo menciono por una razón.
la mayoría de los críticos creían en la leyenda de que el origen de la Septuaginta era divino, tan inspirada la Septuaginta como los originales del hebreo, por esta historia de los 72 eruditos que habían trabajado en conjunto. Y por este estatus divino que le habían dado a la Septuaginta es que muchos rechazaban la Vulgata latina. Lo menciono porque más adelante nos va a servir para entender el día de hoy la confusión que puede haber al respecto de las traducciones. Bueno, el propio Agustín de Hipona mandó una carta en la que le suplicó a Jerónimo que por favor por lo menos pusiera notas en los que notas al margen en los que explicaba los cambios que había en la traducción entre la Septuaginta y la Vulgata latina. La imagen que ustedes están viendo aquí de la Vulgata latina es el famoso códice de la Amiantinus Maiestas Domini, que es el manuscrito completo más antiguo que tenemos de la Vulgata latina. Es de alrededor del año 700 después de Cristo, su origen es Inglaterra, y bueno, fue muy importante este códice en la historia de la Iglesia en Inglaterra. Pero hubo muchas más versiones y traducciones que surgieron aparte de la Exapla, la Septuaginta y la Vulgata latina. Hay diferentes traducciones a lo largo del periodo de la Edad Media. Por ejemplo, tenemos la traducción del obispo Ulfilas, que creó todo un alfabeto gótico, es decir, para las tribus germánicas, para los godos, ¿no? Y tradujo la Biblia precisamente del griego al idioma gótico. Empezó con Samuel y Reyes y más adelante, discúlpeme, tradujo los demás libros de la Biblia, no tradujo Samuel y Reyes porque tenía temor de como los bárbaros tenían un carácter bastante bélico, tuvo temor de que estos libros pudieran de alguna manera influenciar a los godos. Pero también tenemos, por ejemplo, en el 862 la traducción al eslovaco, y después del eslovaco siguió la traducción del búlgaro, el serbio y el ruso. De hecho, esta historia es muy bella. Es la historia de dos misioneros enviados por el obispo de Constantinopla, dos hermanos, Cirilo y Metodio, que fueron hacia estas regiones y primero hicieron la traducción de la Biblia al eslovaco, pero para ello tuvieron que hacer todo un alfabeto. Y ese alfabeto sirvió de base para la traducción y la formación del idioma para los serbios, para los rusos. De hecho, hasta el día de hoy, el ruso sigue usando un alfabeto cirílico. El nombre viene precisamente en honor a Cirilo. Así que estamos viendo algo muy interesante, un fenómeno interesante. A la par que se traduce la Biblia, la traducción de la Biblia impulsó la formación de idiomas o la formación de alfabetos para los idiomas que no lo tenían en ese tiempo. También tenemos que por este tiempo hubo una traducción al francés del sacerdote Gouillard, completó la Biblia al francés y que fue muy importante durante el periodo medieval. Y aunque no incluía todos los libros, esta traducción, todos los libros de la Biblia, esta traducción fue muy, muy, muy importante. También tenemos la traducción en 1360 de la Biblia en checo, y que fue una de las primeras traducciones de la Biblia en este idioma, es decir, y que fue una Biblia completa. Se tradujo de la Vulgata latina al checo, y más adelante Juan Hus toma esta Biblia y la revisa, y surge la Biblia de Hus. También por este tiempo tenemos la traducción de John Wycliffe, que de la Vulgata latina traduce al inglés con el deseo de que pudiera leerse la Biblia en el idioma vernáculo de su gente. Entonces hubo varias traducciones, incluso al español. En el tiempo de los reyes Fernando e Isabel, con un ímpetu, un deseo de reformar al clero, parte de su labor culminó con la famosa Biblia Políglota Complutense, una obra del sacerdote Cisneros, que muy parecida a la Exapla, tenía varias columnas en las que se podía estudiar en diferentes traducciones la Biblia. Y eso pues trajo un renacer de los estudios bíblicos en España, solo que había un problema.
la mayoría de la población era analfabeta. Muchas de estas traducciones no venían del idioma original, sino de la Vulgata latina, y era de difícil acceso. Servía mucho más para la academia. Así que sí hubo traducciones durante este tiempo, pero el cambio comenzó con la llegada de la imprenta y la Biblia de Gutenberg. Así que la Vulgata latina se convierte en la Biblia popular para la Edad Media, e incluso se convierte en la Biblia oficial de la Iglesia católica. Es la Biblia de la que provienen las traducciones que existían en ese tiempo, y el mismo lugar que tuvo la Septuaginta en su momento, de darle un valor casi divino, de la misma manera la Vulgata latina se decía que era no solo la Biblia oficial, sino se le dio un lugar sacro a esa traducción de la Vulgata latina. Y por eso, por mucho tiempo, se prohibieron las traducciones a otros idiomas que no provinieran digamos, de la iglesia oficial en ese tiempo, que no fuera una traducción oficial, se prohibían a otros idiomas. Ahora, había una razón. A veces se nos dice que simplemente era la maldad para no permitir que otras personas leyeran la Biblia en su idioma, y puede que haya algo de cierto en toda esa historia, pero había una razón de por qué no se permitía la traducción de la Biblia a otros idiomas. Uno de los temores que tenía la iglesia medieval es que al permitir que se tradujera la Biblia a otros idiomas, pues, y no hubiera, digamos, una interpretación oficial, pues eso abriera la puerta a que hubiera el surgimiento de nuevas herejías y que las personas interpretaran la Biblia a su manera. Ahora, sin duda alguna, en cierta manera, era posible que abrir la puerta a las traducciones, pues abriera la puerta también a que hubiera traducciones que no se hicieran con cuidado. Pero la verdad es que el no tener una Biblia en el idioma vernáculo, una Biblia que pudieran entender las personas, y que en realidad el latín ya estaba en desuso para el tiempo del siglo XIII, ya estaba en desuso por varias razones. Había un creciente nacionalismo donde las personas ya no se identificaban como ciudadanos de un condado o de un burgo, se empezaban a ver a sí mismos como ciudadanos de una nación. Se hablaban de los españoles y los italianos y los franceses y los ingleses. Empezaron a surgir los idiomas vernáculos y el proceso de llegar a los estados modernos. Entonces el latín estaba en desuso, junto con el analfabetismo, y que el latín estaba en desuso. El latín era un idioma que solo entendían los eruditos y algunos sacerdotes. Entonces fue un periodo en el que el desconocimiento, la ignorancia de lo que el texto decía, pues sí trajo muchos problemas para la iglesia. Y esa fue una de las quejas de los reformadores, el deseo de que la Biblia pudiera ser leída por todos y pudiera ser una traducción, no de una traducción, sino de los idiomas originales. Pero ahora vamos a ese proceso. Bueno, cuando llegamos a la imprenta, algunas cosas están cambiando en Europa. Una de ellas fue el impulso, el renacer por las artes clásicas y por los libros clásicos. A este renacer lo conocemos como el Renacimiento. El deseo de los intelectuales del Renacimiento era poder regresar a los motivos clásicos. Y por eso el lema del Renacimiento era el famoso ad fontes, volver a las fuentes. Junto con esto, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, lo que hizo que los libros que eran muy costosos y que solamente estaban al acceso de los eruditos pudieran imprimirse de manera barata y distribuirse por todos lados. De hecho, la primera obra maestra de Gutenberg con la imprenta de Gutenberg fue precisamente la Biblia de Gutenberg, que seguía siendo una traducción una versión de la Vulgata latina, pero ahora el deseo de volver a las fuentes originales, junto con la invención de la imprenta, sería un catalizador
que llevaría a las nuevas traducciones, a las nuevas versiones en el tiempo de la Reforma. Así que el deseo, el ímpetu de volver a los clásicos no solo impactó a Europa en el sentido de redescubrir el arte y la pintura y los libros, sino que tuvo un impacto muy fuerte para la iglesia. Los eruditos bíblicos empezaron a cuestionarse al tener acceso a manuscritos en el idioma original, en hebreo y en griego, empezaron a compararlos con la versión cristiana que existía en ese momento y se dieron cuenta que había una gran diferencia en cómo vivían los cristianos en el tiempo de la Edad Media con lo que habían escrito los apóstoles en los originales. Así que esto trajo un anhelo de reproducir nuevas traducciones, pero que pudieran venir de los idiomas originales. Bueno, esto nos lleva a el erudito y humanista Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam, con este ímpetu, tuvo acceso a algunos manuscritos importantes en griego. ¿Te acuerdas que te mencioné en la conferencia anterior que los cristianos empezaron a copiar y a reproducir el texto de manera masiva y se formaron estos centros de copiado? Bueno, empezaron a surgir estas familias de manuscritos en Occidente, en Alejandría, en Asia Menor, y durante el tiempo de la persecución de Diocleciano, pues muchas de estas copias se quemaron y los cristianos fueron perseguidos, y uno de estos manuscritos, o sea, una de estas familias, la familia de Asia Menor, se convirtió en la familia dominante durante el tiempo de la Edad Media. Bueno, de esa familia de manuscritos en Asia Menor es que Erasmo de Róterdam tuvo acceso a estos manuscritos y compiló estos manuscritos para formar lo que se conoce como el texto recibido o el Textus Receptus. También es conocido como el texto mayoritario. Erasmo se encargó de hacer la primera versión académica del Nuevo Testamento en griego, teniendo acceso a esta familia de manuscritos. Bueno, la mayoría de las traducciones a otros idiomas en el tiempo de la Reforma provienen del Textus Receptus de Erasmo de Róterdam. Fue una herramienta importantísima en hacer llegar la Biblia a la mano de las personas, a dar acceso a la Biblia al idioma que las personas podían entender, al inglés, al alemán, al holandés, al francés, al español. Y de eso es de lo que te quiero hablar un poquito en la siguiente diapositiva. Así que el Textus Receptus se convierte en la base textual, ¿no? Es decir, la fuente de las traducciones a otros idiomas en el tiempo de la Reforma. Así que, ¿qué cambio tan radical? Porque de una versión oficial, la Vulgata Latina, en un idioma que para este momento solo entendían académicos y algunos sacerdotes, ahora la gente, por medio de la imprenta, está teniendo acceso a la Biblia en su idioma. ¿Te lo imaginas? A veces damos por hecho, nosotros que podemos abrir la Biblia hasta en el celular, lo damos por hecho. Y perdemos de vista el hecho de que hubo un tiempo en que no había tanta facilidad de acceder a una Biblia. Pero bueno, nuevas traducciones empiezan a aparecer y las traducciones ahora provienen directamente del hebreo y el griego gracias a el Textus Receptus. Así que tenemos, por ejemplo, el surgimiento de la Biblia de Lutero. Ustedes conocen un poquito de su historia. Martín Lutero, este monje agustino que a través de un conflicto personal y su lucha llegó a la convicción de que las Escrituras enseñaban que la justicia de Dios no solamente describe el carácter de Dios, que Él juzga el pecado, sino el regalo que reciben aquellos que confían en lo que Dios ha hecho por medio de Jesús. La justificación como un regalo. Así que Martín Lutero, en esta tarea de poder comunicar este nuevo descubrimiento y lo que la historia nos narra en esta lucha en Alemania, escribe las 95 tesis
y por varias razones termina exiliado al castillo de Badburgo. Bueno, en este tiempo en el castillo de Badburgo, una de las tareas que emprendió Lutero fue la traducción de la Biblia al alemán moderno. Y muy similar a lo que pasó con Cirilo y Metodio, había muchas versiones del alemán en este tiempo, y lo que hace Lutero es unificarlos, y a la par de que traduce la Biblia a un alemán entendible, común, de paso unifica el idioma y nace el alemán moderno. Así que una de las grandes historias de cómo la Biblia fue traducida, pero también contribuyó a instruir a la gente, a acabar con el analfabetismo y a promover la cultura. Bueno, el mismo Lutero decía que él hacía sonar a Moisés como si fuera un alemán. Esa era su tarea, hacer de su versión una versión común, entendible para todos. Pero también tenemos la historia de William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés. Ahora, podrías decir, oye Alex, ¿no se supone que John Wycliffe ya había traducido la Biblia al inglés? Sí, claro, pero recuerda que era una traducción de una traducción. La Biblia de Wycliffe era una traducción al inglés de la Vulgata Latina. Ahora, Tyndale estaba llevando un paso más allá en la traducción de la Biblia al idioma inglés. Estaba traduciendo del Textus Receptus, directamente del griego, y a un inglés mucho más fácil y más común. Y aunque Tyndale fue perseguido por su traducción, de hecho nunca la pudo publicar, fue castigado por su labor de traducir la Biblia, más adelante hubo alguien que publicó su Biblia, la Biblia de Tyndale, que fue conocida como la Biblia Mateo, o la Gran Biblia, que gracias a diferentes circunstancias terminó en cada iglesia de Inglaterra. Esta se convirtió en la Biblia oficial, la Biblia de Tyndale. Pero no fue la única Biblia en inglés. También en la King James, o la versión del Rey Jaime, se convirtió en la Biblia favorita para estudiar para los académicos. En el tiempo del Rey Jaime, cuando los puritanos ingleses estaban buscando que la iglesia de Inglaterra pudiera dar un paso más allá y poder ser una iglesia que pudiera quitar aquellas tradiciones que no eran bíblicas, pudiera vivir un estilo de vida como el que Pablo y los apóstoles describían en el Nuevo Testamento, es que los puritanos pues estaban quejando de esta iglesia a medias, ¿no? Que no había abrazado la reforma completamente. Bueno, el Rey Jaime convocó un concilio en el Hampton Court, que fue un fracaso, no logró haber un entendimiento con los puritanos, pero en un intento de subsanar esa división, el Rey Jaime auspició una nueva traducción de la Biblia, la famosa King James, o versión del Rey Jaime, que hasta el día de hoy es una versión muy amada y muy popular. Pero también en Francia, la versión de Ginebra fue también una versión muy importante, una traducción que venía directamente del griego y del hebreo. Pero cuando hablamos de estas Biblias en alemán, en inglés y francés, ¿qué pasó con las traducciones en español? Bueno, déjame platicarte un poquito de las versiones en español. A finales del reinado de Carlos V, ya había iglesias protestantes en Valladolid, en Sevilla. De hecho, Julianillo, conocido así por su estatura, fue uno de los hombres de la Reforma que mantuvo la fe, incluso a pesar de que fue torturado por la fe, junto con otros. Fue un testimonio de fidelidad al Señor, de valentía en medio de la persecución. Pero ya había protestantismo en España. Sin duda, un predicador de renombre, Constantino Ponce de la Fuente, fue parte de un círculo protestante que estudiaba la Biblia y que promovió la fe protestante en España. Pero el golpe más duro que recibió el protestantismo en España fue cuando la Inquisición los dispersó.
Un grupo de monjes salieron huyendo precisamente por la Inquisición y varios de ellos serían piezas claves en la traducción de la Biblia al español. Por ejemplo, Francisco de Encinas publicó una versión del Nuevo Testamento basado en el Textus Receptus, que la presentó delante de Carlos V, pero fue considerado un hereje y terminó en la cárcel. Más adelante, en el año 1556, Juan Pérez, uno de los sevillanos que huyó por la Inquisición, también publicó su versión del Nuevo Testamento y de los Salmos y murió en París. Sin embargo, el personaje más importante en la traducción en este tiempo de la Biblia al español fue Casiodoro de Reina, uno de los monjes que huyó por la Inquisición y que fue a Ginebra, donde tuvo espacio para poder llevar a cabo su labor de traducción. Él tradujo su versión en 1559, que se le conoce como la Biblia del Oso, porque en la portada de la Biblia hay esta imagen de este oso. Esa fue su contribución de Casiodoro de Reina. Y más adelante, un amigo suyo, en el año 1602, Cipriano de Valera, hizo una revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, y fue el surgimiento de la Biblia Reina Valera, que pues ha tenido varias revisiones hasta el día de hoy. Bueno, eso es parte de cómo se tradujeron las Biblias a diferentes idiomas, cómo se tradujo la Biblia a diferentes idiomas durante este tiempo. Pero cuando llegamos al siglo XIX es cuando viene la explosión de traducciones. El movimiento misionero moderno trajo una explosión de la traducción bíblica a muchos idiomas, pues con el avance en las tecnologías, especialmente en el tema de la navegación, permitió que muchos misioneros pudieran zarpar hacia el Nuevo Mundo y que también llegaran a Asia y a África, y ahí pudieron plantar iglesias, y surgió la necesidad de traducir la Biblia a los idiomas de las personas comunes de esos lugares. Y uno de los grandes héroes de este proceso fue el misionero Guillermo Carey. Guillermo Carey, un zapatero que Dios puso en su corazón ir de misionero, llegó a la India y pudo traducir la Biblia a varios idiomas que había en ese tiempo. Por ejemplo, al bengalí, al sánscrito, al maratí. Y aunque sus versiones no eran la mejor, fue el paso necesario para que llegaran después de él muchos más misioneros que revisaran su traducción y surgieran nuevas traducciones a esos idiomas. Así que a raíz de todo esto hubo un impacto misionero en África, en Asia, en el Pacífico. Las sociedades bíblicas surgen durante este tiempo, y este sería el gran impacto que tendrían las misiones en el tema de la traducción de la Biblia. De hecho, el método de Guillermo Carey era un método muy interesante. Su método misionero era el siguiente: comprende la lengua, la cultura y la cosmovisión del pueblo. Luego predica el evangelio por todos los medios posibles. Traduce la Biblia al idioma de esas comunidades, planta una iglesia y capacita a los cristianos de este lugar para convertirse en los líderes. Esto es un extracto, estoy leyendo un extracto de la Coordinación Misionera Iberoamericana, que tiene una página muy, muy bonita, y donde también tienen una línea del tiempo de varias traducciones de la Biblia. Pero no solamente Guillermo Carey, también Cameron Townsend fue un misionero que vino a América Central con la Sociedad Bíblica para poder distribuir Biblias al español. Pero se encontró con un reto. Hay muchas comunidades que no hablan español, que hablan sus propios idiomas. Así que Cameron Townsend empieza una labor de traducción a otros idiomas aparte del español, como lo fue el cachiquel de Guatemala. Pero también funda un famoso curso de verano, el Summer Institute, donde preparó a personas para que pudieran traducir la Biblia a los diferentes idiomas de estas comunidades en América. Y por supuesto, no podemos olvidar a Ken y Evelyn Pike,
que fueron parte de un equipo en traducir la Biblia al Mixteco de San Miguel en México. Y bueno, ustedes ya escucharon a Luis Chávez en la entrevista, cómo la UNTI, junto con otras organizaciones, se han encargado de seguir traduciendo la Biblia a los diferentes idiomas de comunidades indígenas aquí en México. Qué bello el poder ver esta historia y darnos cuenta de cómo Dios estuvo en todo este proceso para que tú y yo pudiéramos leer la Biblia en nuestro idioma. Pero entonces llegamos a este punto. ¿Cómo estamos con las traducciones de la Biblia al día de hoy? Bueno, aquí tengo una gráfica que proviene de la asociación Wycliffe, es una estadística del 2017, donde Biblias completas, tenemos 670 Biblias completas, 1521 Nuevos Testamentos en otros idiomas. Algunas solo son porciones y eso pues es la estadística. Todavía faltan algunas comunidades en tener una Biblia completa y todavía hay bastantes comunidades que no tienen un solo pasaje de la Biblia en su idioma. Esta labor es continua y hasta el día de hoy necesitamos seguir orando por hermanos que no es que dedican un día de su vida, dedican toda su vida. Porque una traducción de la Biblia implica la dedicación de un grupo de personas durante toda su vida, sembrada, para que otros puedan seguir conociendo que Dios les ama y que Dios quiere alcanzarles por medio de Jesús. Déjame terminar con un tema que se ha convertido en un tema controversial el día de hoy y que, platicando con un amigo el día de ayer, decíamos cómo es un tema del espíritu de la época, por decirlo así. Es algo que sucede el día de hoy porque pues, vivimos en un mundo de un flujo de información impresionante. YouTube, las redes sociales nos dan acceso a la información como nunca antes, una revolución mayor que la de la imprenta. Y esto, por un lado, es bueno porque tenemos acceso a buena información, pero por un lado es malo porque también tenemos acceso a información que es falsa. Hoy tenemos el gran problema de las famosas fake news, noticias falsas, y que tristemente se confunde como buena información. Entonces, ¿qué sucede con las nuevas traducciones? ¿Okay? ¿Dónde estamos en este asunto de las traducciones modernas? Bueno, vamos a recapitular un poquito. Surgen estos centros de copiado en todo el imperio y uno de esas zonas, ¿no? En Asia Menor, su familia de manuscritos se vuelve la familia dominante durante el tiempo de la Edad Media, ¿okay? Debido a muchos factores, incluyendo la persecución de todas las familias de manuscritos, esta familia se vuelve dominante. Cuando llegamos al tiempo de la Reforma, Erasmo de Rotterdam tiene acceso a manuscritos de esta familia y logra hacer la primera edición académica del Nuevo Testamento en griego, llamado el Textus Receptus. Y esta se convierte en la fuente de la cual se traducen la Biblia en el tiempo de la Reforma a varios idiomas, ¿no? Es la fuente de la Reina Valera, de la King James, de la versión de Ginebra, etc., de la Biblia de Lutero. Pero siglo XIX es el tiempo del Imperio Británico y el auge de la arqueología, ¿no? Ahí tienes películas que hacen honor a todo este tiempo, ¿verdad? Como Indiana Jones y bueno, todo ese tipo de películas. Pero a partir del siglo XIX viene el auge de la arqueología y se descubren una cantidad inmensa de manuscritos que no teníamos acceso a ellos a partir del siglo XVIII y que el día de hoy, no, pues ahora no solamente tienes el texto mayoritario, o sea, el Textus Receptus, sino tienes toda esta cantidad de manuscritos. Bueno, esto llevó al proceso de una nueva
compilación, un Nuevo Testamento griego. La imagen que ustedes tienen aquí es precisamente este comité encargado por Erwin Nestel y Kurt Aland, que encabezaron este equipo internacional para la formación de un Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay muchos manuscritos que están fechados más cercanos a la fuente original, es decir, son más viejitos que los manuscritos a los que tuvo acceso Erasmo de Róterdam. Y al comparar todos estos manuscritos, pues surgen lo que conocemos como variantes textuales, ¿okay? Que ahora les explico en un momento. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora tenemos acceso a manuscritos más viejitos de los que tuvo acceso Erasmo de Róterdam. Y por lo tanto, se puede formar un Nuevo Testamento en griego como base textual, es decir, como una base para nuevas traducciones, pues que tiene una mejor representación de manuscritos más viejitos. Y esto da como resultado el famoso Novum Testamentum Gres, que se convierte en la base, como lo fue el Textus Receptus para las traducciones de la Reforma. Este Nuevo Testamento en griego se convierte en la base de traducciones modernas, como la NBI y algunas otras versiones modernas. Aparte, este Nuevo Testamento de Nestel y Aland también incluye un aparato crítico, es decir, tiene notas en los que te explican todas las diferentes variantes que hay entre todos los manuscritos. Eso es básicamente lo que hizo Nestel y Aland. Juntaron todas las cantidades de manuscritos que se descubrieron, los compararon todos y a través de ese proceso de largo y de mucho cuidado se formó este Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les mencionaba todo esto de las controversias? Bueno, el día de hoy hay muchos blogs y mucha información que es falsa, pues acusando a las traducciones modernas de ser desde satánicas hasta haber alterado el texto de la Biblia, ¿no? Y déjenme tratar de explicar esto de la manera más sencilla que pueda. ¿Okay? Tienes todas estas familias de manuscritos. Ahora hay del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V, del siglo VI. Tenemos del siglo X. ¿Okay? Tenemos varios idiomas. Tenemos latín, copto, siriaco, griego. Comparas todas estas versiones, ¿ok? Y tienes la posibilidad de poder obtener una buena comparación. Te permite comparar todos estos manuscritos y al compararlos, pues surgen variantes entre manuscrito y manuscrito. Como les decía, el 90% de estas variantes son de naturaleza ortográfica, una diferencia en la redacción. ¿Por qué? Porque cambiaron las palabras, porque le pusieron una tilde, porque etc. La mayoría son de naturaleza ortográfica, porque en el griego el orden de palabras no importa mucho. Algunas son omisiones, adiciones, sustituciones, entre todas estas variantes. Verás, algunas familias de manuscritos, los escribas tenían la costumbre de poner notas al margen. Esas notas al margen probablemente eran parte de su devocional personal o eran una nota para el siguiente escriba, para que el siguiente escriba pudiera ver esa nota y pudiera revisarla. Pero había ocasiones en las que el siguiente escriba, por descuido o por otra razón, que no maldad, sino simplemente tuvo algún tipo de descuido, incluyó esa nota marginal. Y entonces ahora hay una adición. Bueno, la tendencia de los manuscritos después del siglo III y IV era a añadir como una manera de poder explicar lo que un texto decía, ¿ok? Para el siguiente copista. Pero a veces ese copista descuidado incluía eso. Entonces, tenemos muchos ejemplos de ello que son que no alteran ninguna doctrina de la Biblia, que no alteran ninguna
doctrina cardinal, que no alteran la historia, que no son más que notas al margen o simples añadiduras tratando de hacer entendible lo que el griego está diciendo. Entonces déjenme darles un ejemplo muy sencillo de esto. Pues, por ejemplo, cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra con el Padre que tiene a un muchacho endemoniado y los discípulos no pueden sacar al demonio, y Jesús dice, esta generación no sale sino con ayuno y oración. Bueno, los manuscritos más viejitos no dicen ayuno, solo dicen con oración. ¿Ok? ¿Algún problema? O sea, ¿eso altera alguna doctrina? ¿Hay alguna maldad en que incluya la palabra ayuno? No, porque el ayuno es algo que se enseña en otras partes de la Biblia. Probablemente era una tradición que habían enseñado los cristianos durante algún tiempo y algún copista puso ahí en su nota, una nota marginal, y alguien por descuido incluyó la palabra ayuno. Entonces, prácticamente el 90% de esas añadiduras son de ese tipo de naturaleza. No hay, como dice un pastor, no hay un grupo de monjes blancos tratando de dominar al mundo y alterando la Biblia. No es cierto, eso no es así. Entonces, esto de están quitándole versículos a mi Biblia, no le están quitando versículos. Simplemente hay traducciones que toman como base manuscritos más antiguos. Entonces, ¿qué hacemos el día de hoy? Pues disfrutamos de todas las versiones que tenemos. Qué bello que podemos tener una gran cantidad de versiones porque eso nos permite leer. Y no solo tenemos versiones, tenemos diferentes idiomas. ¡Qué increíble! Eso enriquece a la iglesia y nos permite poder disfrutar de la palabra de Dios. Entonces, yo te ruego una cosa. Por favor, ten cuidado con teorías de conspiración y ten cuidado con pues no verificar la información que pues muchas veces se promueve en internet. Hay una gran cantidad de hermanos que se han dedicado a esta tarea y la labor de traducción es una labor enorme y muy, muy importante. Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay tal cosa como buenas o malas traducciones, a excepción de algunas que sí cambian directamente algún texto por algún prejuicio doctrinal. Y yo les voy a decir cuáles, ¿ok? Pero no es que hay buenas o malas traducciones, sino que hay diferentes filosofías de traducción. Entonces, tenemos dos extremos. Tenemos a la persona que nos dice una traducción hace que se pierda el idioma original, así que no deberíamos más que leer desde el hebreo y el griego, porque si no, no tienes el mensaje original. Y eso no es cierto. La verdad es que las traducciones hacen una gran labor, pero las traducciones tienen distintos propósitos. Por ejemplo, tienen, por un lado, el propósito que conocemos como equivalencia formal. Estas traducciones lo que buscan es tratar de ser lo más parecidos a la estructura del hebreo y del griego original. Y tenemos desde las más radicales, como una interlineal, aunque intenta leer una interlineal y va a ser muy difícil que puedas leer o hacer tu devocional en una interlineal, porque ese no es el propósito de una Biblia interlineal. El propósito de una Biblia interlineal es el estudio bíblico, que puedas tener en una línea el hebreo y el griego y en otra la traducción, ¿ok? Entonces, si lees una interlineal, por ejemplo, el Nuevo Testamento, vas a sentir que estás leyendo todo al revés, ¿no? Como si, déjame ponerlo así, como si leyeras tipo Yoda. Va a ser muy complicado. Pero ese no es el propósito de este tipo de herramientas. Esas herramientas son para el estudio, ¿ok? Hay otros tipos de traducciones que se conocen como equivalencia dinámica. Y lo que buscan estas traducciones es ser fáciles de leer. El propósito de esa traducción es que puedas leer y que sea fiel al original, pero que también sea entendible en tu idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos colocan a la NBI y a otras versiones como versiones de equivalencia dinámica. Es simplemente traducciones que nos permiten ser fieles al original, pero también
fáciles de leer para nosotros. Y por último tenemos las famosas paráfrasis. Las paráfrasis tratan de desmenuzar el texto y hacerlo lo más fácil de entender. Por ejemplo, las paráfrasis son muy buenas para los niños, ¿no? No solamente digo que la deban de leer niños, pero son muy buenas precisamente porque tratan de hacer lo más sencillo que se puede el texto. Entonces, las Biblias de equivalencia formal son muy buenas para el estudio bíblico y también para la lectura, pero son muy buenas para el estudio bíblico. Las traducciones de equivalencia dinámica, puedes estudiar en ellas, sí, aunque lo más recomendable en realidad es estudiar con aquellas que son de equivalencia formal. Las de equivalencia dinámica son buenas para la lectura, para simplemente leer y disfrutar la lectura de la Biblia. Así que no es que son buenas o malas traducciones, sino diferentes métodos que cumplen diferentes propósitos. Ahora, sí hay algunas Biblias que no son recomendables, pero hay razones muy específicas de por qué. Por ejemplo, la traducción de las Escrituras al Nuevo Mundo es una traducción pues que proviene, pues sí, de un grupo separado de la iglesia y que en realidad no es el trabajo en conjunto y reconocido por eruditos y pastores a lo largo de toda la comunidad cristiana, sino es un grupo aislado y que evidentemente sí ha alterado específicamente algunos textos para pues, promover sus propios ideales. ¿Okay? Entonces hay algunas versiones así, pero es muy específico, ¿me explico? Así que hay que tener cuidado también con ser demasiado quisquilloso con las versiones y no darnos cuenta que por un lado no queremos el extremo de la persona que te dice si no sabes griego y hebreo no puedes leer tu Biblia, y por otro lado tampoco quieres llegar a hacer lo que en algún momento se hizo con la Septuaginta o con la Vulgata Latina. Dios no dictó la Biblia en Reina Valera o en NBI o en Dios habla hoy. ¿Me explico? Son versiones de la Biblia útiles, preciosas. Nosotros en Semilla usamos la Reina Valera, en parte porque nos encanta la elegancia de esta versión, pero también porque es la mayoría, la versión que la mayoría tiene aquí. Y por lo tanto, pues cuando leemos en la iglesia queremos que todos sigan la lectura, ¿verdad? Si todos traemos una versión diferente, va a ser difícil seguir la lectura en la iglesia. Pero el día de hoy, a través de una aplicación como la aplicación de YouVersion o Bible Gateway en internet, tienes acceso a Biblias de diferentes versiones y en diferentes idiomas. Entonces yo quiero terminar con esto el día de hoy. Animarte a que lo más importante de todo es leer nuestras Biblias. Es lo más importante de todo. Lo más importante. Y si pues tú quieres ser estudioso y profundizar, pues para eso están las herramientas. No necesariamente tienes que saber griego y hebreo. Bueno, si te gusta, puedes aprenderlo. Pero ya tenemos herramientas, tenemos diccionarios, tenemos comentarios, tenemos manuales bíblicos. Hay muchas herramientas. Pero sobre todo, leamos nuestra Biblia. Yo creo en lo personal que uno de los mayores problemas no es la falta de herramientas. De esas tenemos de a montón. El mayor problema que tenemos es no leer nuestras Biblias, no pasar tiempo en la palabra. El pastor Lenin de Semilla Monterrey solía decirme que algo que le había impactado en la lectura de un comentario es como casualmente en este tiempo donde hay tantas versiones, quizás es también un tiempo donde hay también mucha falta de lectura bíblica, ¿no? Qué irónico que teniendo tantas versiones pasamos poco tiempo leyendo nuestras Biblias. Así que este es el reto de esta conferencia. Dios es bueno, nos ha dado muchas herramientas. Oremos por que siga traduciéndose la Biblia para alcanzar a otros con el mensaje del Señor. Pero disfrutemos de leer nuestras Biblias, valoremos que muchos pasaron por sufrimiento, por desvelos, por entregar y dedicar todos los años de su vida y su familia para que tú y yo podamos tener una Biblia en nuestras manos. Aprovechemos y disfrutemos esta gloriosa
oportunidad que tenemos para leer. Espero que haya sido de bendición esta conferencia del mes de la Biblia 2021 y fue para mí un gran placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga y me encantaría despedirme el día de hoy con una pequeña oración. ¿Me acompañas? Gracias, querido Dios, por tu gracia, por tu amor, porque, Señor, nos has dado, Señor, tu palabra y has, a través de tu amor, permitido que tu palabra llegue en nuestro idioma. Gracias por ser tan bueno. Por favor, ayúdanos a estar conscientes de todos esos lugares donde todavía no tienen, Señor, una Biblia en su idioma, y ayúdanos a participar en oración con ellos. Pero también ayúdanos, Señor, a involucrarnos más en leer nuestra Biblia. Y gracias por el regalo que nos has dado el día de hoy de tantas herramientas para poder estudiar. Gracias por ser tan bueno. Y pongo este tiempo y esta conferencia que hemos tenido en tus manos. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.